Hoy les trajo una reflexión, o más que una reflexión, sería como una palabra de parte de Dios para aquellos que están un poco preocupados, tensos acerca del futuro. Y mi título se llama ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Le vuelvo a repetir, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y para saber primero qué es la voluntad de Dios, vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2, cuando lo tengan, me dicen amén para leerlo juntos. Listo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comenzamos con una pregunta y era ¿cuál es o qué es la voluntad de Dios? Y Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces ya respondimos una de nuestros cuestionamientos o preguntas. Y mi título se llama ¿Cómo sé? La expresión ¿cómo sé? Significa cómo tengo conocimiento de eso. Es decir, cómo yo tengo conocimiento de qué es la voluntad de Dios. Y alce la mano aquí, ¿quién se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Alza las dos para que se vea más, porque creo que todos nos lo hemos hecho. O es una pregunta bastante frecuente entre las personas, entre los cristianos. Por ejemplo, ¿cómo sé si debo estudiar esta carrera? ¿Cómo sé si debo irme a ese país? ¿Cómo sé si debo casarme con esa persona? ¿Cómo sé si debo comprar esto? ¿Cómo sé si debo comprar aquello? Entonces es una de las preguntas que nos hacemos muchísimas veces. Pero vamos a aclarar un poquito. Primero voy a darles un contexto de qué es la voluntad y después vamos a ir a los puntos de cómo consigo la voluntad de Dios. Muchas veces la sociedad, el mundo, las personas nos han puesto o nos han dicho que la voluntad de Dios es como tipo un horóscopo. ¿Ustedes saben qué es un horóscopo? Es un tipo de predicción acerca del futuro. Y como si nosotros como seres humanos necesitáramos descubrir qué va a pasar mañana, qué va a pasar el domingo, qué va a pasar el lunes, o como si Dios en el propósito, en la voluntad, tuviera un plan misterioso dentro de la voluntad de Dios y que mi trabajo y que tu trabajo fuera adivinarlo. Eso es más o menos como nos han puesto la voluntad de Dios. Como tipo, debo predestinar o debo adivinar qué es lo que va a hacer Dios en mi vida. Como quien lee una carta astral, como quien lee los signos zodiacales, bueno, algo así más o menos. Entonces comenzamos a pensar y preguntarle a Dios, que es muy frecuente: Señor, muéstrame qué camisa, por ejemplo, me debo poner hoy, la blanca o la roja. ¿Debo ir a ese lugar? ¿Debo responder ese mensaje? Y le quiero decir que si usted ha visto la voluntad de Dios de esa manera, no está viendo a Dios como su Padre, como su Creador, sino está viendo a Dios más como un adivino. O sea, Señor, muéstrame qué voy a hacer. Entonces ya no lo estamos viendo como un Dios que creó todo perfecto, sino como un Dios o como un Padre adivino. Y a veces, en vez de ser la voluntad de Dios algo que te trae calma, te trae paz, porque es agradable y perfecta, comienza a ser como un peso para nosotros. ¿Quién lo ha sentido así? Que la voluntad de Dios comienza de ser algo bonito a convertirse como en un peso. Por ejemplo, nos llenamos de miedo, inseguridad, y si hoy me equivoqué en algo que hice, enseguida voy a decir, ya me salí de la voluntad de Dios. Ya cometí este error, ya me fui por donde no era y ya arruinó absolutamente todo. ¿Quién ha escuchado personas decir, yo me salí de la voluntad de Dios, ya yo por ahí no camino? O por ejemplo, fallé en eso y ya todo cambió, ya todo se arruinó. Y en medio de esas preguntas en nuestra cabeza, comenzamos a desesperarnos. Y la voluntad de Dios se va a comenzar o se siente como una cuerda floja. Que si fallo, arruino todo. Que si fallo, entonces todo se acabó.
Entonces la voluntad de Dios, en vez que para tu vida sea algo bonito, y yo no quiero decir que ustedes lo están pensando así, pero pues si es así ustedes reflexionarán, de pronto se ha vuelto más un peso que algo que Dios te dio o algo que Dios te entregó. Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, voy a un parque y en ese parque hay muchísimos caminos. Dios no te dice sendero estrecho. Es decir, vas a caminar por el camino del medio. De entre tantos caminos vas a caminar por el del medio. Y si te sales de ese camino, ya todo está perdido. ¿Dios les dice eso a ustedes cuando se equivocan? ¿No es cierto? Entonces más bien Dios va contigo, Dios camina contigo, Él te toma tu mano. Incluso si eliges ese camino que es largo, que puede ser peligroso o con piedras, Dios sigue contigo. O sea, quiero decirte hoy que no es que te equivoques y ya la voluntad de Dios se perdió, porque eso no es así. Dios sigue contigo. O es un ejemplo muy popular de los jóvenes es, yo iba a estudiar, por ejemplo, la carrera de medicina y terminé en diseño gráfico. Entonces ya ellos piensan que ahí hay un error y que si tomaron, por ejemplo, otra decisión de otra carrera, entonces ya todo está arruinado. Pero en el diseño gráfico, pese que Dios, por medio de pancartas y lo que se hace, en medio de esa persona Dios está mostrando mensajes poderosos que impactan vidas. ¿Quién lo ha visto? Los que se hacen en Canva, en PowerPoint, y que incluso esa persona comienza a trabajar en proyectos, en asociaciones cristianas, impactando vidas. Dios se fue cuando tú tomaste otra carrera. Dios no se fue cuando tú tomaste otra carrera. Es decir, Él redirigió tus pasos y ahora estás en la voluntad de Dios. Así que si a ustedes les ha pasado, no sé, de pronto ya las personas mayores que han estudiado una carrera y de pronto querían estudiar, por ejemplo, medicina, pero se fueron con otra carrera, si estás aquí es porque Dios no te abandonó, es porque Él redirigió tus pasos. Y esta expresión la he escuchado muchas veces. Si el que la ha escuchado me alza la mano. Asegúrate de estar en la voluntad de Dios. ¿Quién la ha escuchado? Asegúrate de estar en la voluntad de Dios. Y cuando oímos eso, exactamente pensamos que la voluntad de Dios es una cosa en específico, es un lugar en específico, es una carrera en específico, es una decisión exacta en específico. Pero no es así. La voluntad de Dios va mucho más allá de algo exacto, de algo que tiene que ser eso y ya. Dice que, o yo pensé, o el Señor me regaló, que la voluntad de Dios es lo que está pasando en tu corazón. Va más allá, eso es algo más profundo. Es lo que está pasando en tu corazón que en el lugar donde estás parado ahora mismo. Es decir, al Señor no le importa dónde estás tú, dónde está tu corazón. Y yo tengo muchísimas preguntas en esta predica y les voy a decir otra. Si probablemente ustedes han pensado esta pregunta como yo, si Dios tiene un plan para mí, ¿por qué no me lo dice de una vez por todas? ¿Quién lo ha pensado? Yo, Señor, si tú tienes un plan para mí, ¿por qué no me lo dices? Es decir, ¿por qué no me muestras el mapa de mi vida? Si tú dices en tu palabra que es un plan de bien para mí, de bien y de bienestar para mí. Pero aquí es donde Dios quiere decirte que la voluntad de Dios no se trata de que conozcas el plano de tu vida, porque demostrártelo te lo puede mostrar o no, porque es un Dios poderoso y lo puede hacer. Pero dice que la voluntad de Dios no solo es que conozcas el mapa de tu vida, sino de que aprendas a caminar con el que lo diseñó. Y es muy diferente. No, Señor, muéstrame el mapa, pero tu corazón está dentro de otro lado, haces cosas malas. Entonces la cuestión es que Dios no te va a mostrar específicamente el mapa de tu vida. Antes de mostrártelo, Él quiere que aprendas a caminar con Él. Pero no sé si lo han escuchado, Dios te responde directamente a tu corazón. Y esta es
la certificación de que la voluntad de Dios va mucho más profundo de mostrarte el mapa. Entonces Dios te responde, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás creciendo en humildad? ¿Estás aprendiendo a confiar en mí? ¿Amas a las personas como yo te amo? Entonces no es mostrarte el plano general, porque vuelvo y lo repito, demostrarlo lo puede mostrar, pero Él quiere saber cómo estás caminando con Él antes de mostrarte el plano que Él tiene para tu vida. Porque para Dios lo más importante no es a dónde vas, sino en qué te estás convirtiendo mientras caminas con Él. Amén. Y yo sé que esto va a ser muy controversial, pero hay muchas personas, no sé si la han conocido, que se esconden detrás de la frase, estoy esperando que Dios me muestre su voluntad. Bastante controversial y de pronto sí ha pasado, como si fuera algo muy espiritual. Y hay que ser honesto, muchas veces nos escondemos detrás de esta frase, voy a esperar que Dios me muestre, voy a esperar que Dios me dé una señal, pero detrás de eso comenzamos a esconder miedos, pereza, nuestra inseguridad, nuestro egoísmo. Y si tú has sido una de esas personas, yo te quiero decir que la voluntad de Dios es clara en su palabra. Y la primera es que quiere que tomes decisiones, que des pasos de fe y que te arriesgues. Pregúnteme por qué. Porque Él promete estar contigo cuando decides avanzar en fe. Y muchas veces nos cuesta salir de esa zona de confort, escondernos detrás, estoy bajo la voluntad de Dios. Es una zona de confort que muchas veces nos creamos nosotros mismos y es difícil salir. Estoy esperando que Dios me muestre, por ejemplo, si debo empezar este proyecto o estudiar esta carrera. Pero en el fondo de esa expresión es que de pronto dicen, no, yo estoy esperando una señal del cielo, la voluntad de Dios, o estoy esperando que Dios me diga sí o no de una persona, de esto, de no sé qué. Entonces comienzas a disfrazar la voluntad de Dios como una excusa para no actuar, ¿cierto? Y mientras tanto pasan los meses, años, días y no haces nada. Pero la verdad es que Dios te va a mostrar, Dios no te va a mostrar el camino desde el principio. ¿O sí? Dios no nos va a mostrar el camino desde el principio. Él quiere que confíes en Él y des el primer paso. La voluntad de Dios ya está y se va revelando o se va a revelar en tu vida mientras caminas, no mientras esperas. Es decir, tú no puedes esperar y nos escondemos detrás de la frase, voy a esperar la voluntad de Dios como una excusa para no actuar. Entonces no vas a ver nunca el camino. Debes caminar y Dios ahí te va mostrando si caminas a la derecha, a la izquierda, al frente, al lado, y ahí es donde vas a ver los pasos de fe del Padre. A Dios le encanta que tomes riesgos y más cuando esos riesgos te llevan a depender de Él y a confiar en Él. Donde más vas a experimentar la voluntad de Dios es cuando más riesgos tomes para creer que Dios va a obrar a tu favor, ¿cierto? ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro, el que estaba en la barca y Dios lo mandó a salir. Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Ya la voluntad de Dios estaba en la vida de Pedro. Cuando el Señor le dijo, ven, ya era la voluntad de Dios. Pedro, ¿qué tenía que hacer? Ir, arriesgarse, ir ante el Señor. Imagínate Pedro decir, Señor, pero muéstrame una señal más para yo poder salir. Confírmame que no me voy a hundir cuando yo me vaya. O muéstrame un mapa para saber cuántos pasos debo dar y llegar hacia ti. No, Pedro tuvo que arriesgarse y ese riesgo fue lo que lo llevó a conocer el poder del Padre, el poder de Jesús, de saber que Él estaba que Jesús estaba con Pedro.
y hay que dar pasos de fe, hay que arriesgarse para poder conocer la voluntad de Dios. Y la cultura, tristemente, nos dice que todo va a salir bien, o sea, que todo es perfecto. Lo han escuchado, que la cultura maquilla que todo es perfecto, que no van a haber errores, que no van a haber desánimos, pero no es así. A veces nos equivocamos, arruinamos a veces las cosas. Y yo quiero decirte que no todo es perfecto, porque desde que Adán y Eva pecaron, hubo un mundo quebrantado, un mundo que ya no iba a ser el mismo. Y no todo va a salir bien, aunque nos cueste aceptarlo. Amén. Y está bien. Tenemos que aprender a abrazar que no todo a veces va a salir bien. Que algunas cosas van a fallar y aún así Dios sigue siendo Dios. Pero la cultura nos ha enseñado que todo es perfección. Y yo sé que como personas que han vivido procesos, han visto que en esta vida nada es perfecto. Pero si están aquí es porque Dios ha seguido con ustedes. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Y la pregunta o la preocupación de muchos, o la mía después de mi predicado, fue: ¿qué será de mi futuro? Pero respóndase a usted mismo: Dios ya está en tu futuro. Dios no está limitado por tus errores. Y he repetido mucho la palabra errores porque recalco nuevamente que pensamos que la voluntad de Dios se va a acabar si yo cometo un error. Por ejemplo, yo peco hoy, entonces ya yo digo, no, ya yo me salí de la voluntad de Dios. No, ya todo está arruinado. Y recalco nuevamente, a veces las personas, o he escuchado a personas decir, a veces la voluntad de Dios se convierte como un peso en vez de ser algo bonito. Porque ahí es donde a veces maquillan la perfección. Él ya está en tu futuro. Él ya vio lo que va a pasar en 5, 10, 20, 25, 30 años y aún sigue llamándote hoy. Tu trabajo y mi trabajo no es adivinar como un horóscopo lo que va a pasar mañana. Tu trabajo y mi trabajo es buscar a Dios en este presente. Cada día, cada noche, cada tarde, es conocerlo en la intimidad para saber bien cuál es su voluntad. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y ahora puedes, por ejemplo, en esto que estaba hablando de los errores, cuando lleguen a casa o de pronto pues ya mañana, permítete hacer un pequeño error. Por ejemplo, no sé, ponte las medias al revés, para que veas que después de ese error, que de pronto para alguien es pequeño, y date cuenta que la vida sigue, que el mundo no se detuvo cuando tú te pusiste las medias al revés, ¿o sí? ¿A quién les ha pasado cuando se ponen las medias al revés? Entonces ya cometí un error, ya el mundo se arruinó. No se arruinó. Date cuenta que la vida sigue, el mundo no se acabó por un error que cometiste. Dios sigue ahí. Cuando te des cuenta que de pronto me puse las medias mal, cometí un error, pero el mundo no se acabó, Dios sigue conmigo. Ahí es donde vas a sentir la paz y la calma de Dios, sabiendo que Él va a estar contigo. Repítete nuevamente: Dios tiene el control de mi futuro. Ahora sí vamos a ir de los 3 puntos. Son 3 muy importantes. Después de ya saber que no, tu voluntad no se arruina cuando cometes un error, que Dios está contigo en el caminar cada día. El primero de ellos es, anoten, muy importante, necesitas oración. Repite conmigo: necesitas oración. Para saber cuál es la voluntad de Dios, necesitas oración. Y vamos a buscar en Mateo 6, versículo 9 y versículo 10. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Mateo 6, versículo 9 y versículo 10. Bueno, leo. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. ¿Cómo funciona necesitar una oración para saber cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, estamos pasando por un problema o por una adversidad. Ahí es donde realmente debes levantarte, orar y decirle al Señor: estoy pasando por este problema, por esta circunstancia, muéstrame cuál es su voluntad. Y aquí hay una clave: cuando oras por esto, todo empieza a hablar de eso. Por ejemplo, tú oraste por un problema en tu familia y al día siguiente viste un devocional y ese devocional habló de eso. Entraste o escuchaste un podcast en YouTube y todo comienza a hablar de eso. Es decir, es como si Dios te mostrara su voluntad. Y, muy importante, sin oración no veré el camino. Sin oración no veré el camino. La oración me va a mostrar el camino. Amén. Y eso es una pregunta íntima. ¿Cuánto oras al día? La oración es la que te va a mostrar el camino. Si tu tiempo de oración es poca, tu ansiedad en el día será mucha. ¿Quién lo puede confirmar? Yo lo puedo confirmar. Si tu oración, si oraste un poquito en la mañana, depende de cuánto ores. Tu oración es poca, la ansiedad del día será mucha. Si oras, Dios te mostrará el camino que debes tomar. Primer principio para saber cuál es la voluntad de Dios. Segundo, repita: santidad. En el día será mucha. ¿Quién lo puede confirmar? Yo lo puedo confirmar. Si tu oración, si oraste un poquito en la mañana, depende de cuánto ores. Tu oración es poca, la ansiedad del día será mucha. Si oras, Dios te mostrará el camino que debes tomar. Primer principio para saber cuál es la voluntad de Dios. Segundo, repita: santidad. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 nos va a enseñar. Voy a leerlo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Tesalonicenses, por ejemplo, cómo funciona esta santidad. Si no sabes qué decisión tomar, pregúntate primero si es bueno o es malo. Es decir, ¿me ayuda a guardarme o ofendo a Dios con esto? ¿Aporta a mi santificación o daña mi consagración con el Señor? La voluntad de Dios que Él quiere para tu vida se llama santificación. Cuando necesites saber si está mal o está bien, si daña o no daña tu consagración, ponlo en la balanza de la santificación. Por ejemplo, tengo un negocio, pero muchas personas me han dicho que ese negocio lo hacen con trampa. Si eso no contribuye a tu santidad, aunque parezca bueno el negocio, que ganas dinero, que tiene cosas muy rentables, después se va a volver en un problema. Entonces ahí son los cuestionamientos: ¿aporta o no aporta a mi santidad? Entonces, antes de hacer el negocio, ponlo en la balanza de la santidad, a ver si es bueno o no. Haz las cosas de manera correcta, que en ese camino, por difícil que parezca, vas a ver a Jesús y vas a ver su poder y su gloria. De pronto tú dices: pero el negocio es bueno, da cosas rentables, pero lo hacen con trampa. Y de pronto hiciste un negocio desde cero y tú dices: pero mire esa persona que está ganando más dinero que yo y tenemos el mismo negocio. Pero pasa que el amigo tuyo está haciéndolo con trampa. Y aquí es donde entra el Señor. Haz las cosas de manera correcta. Aunque el negocio empiece desde cero y es difícil que parezca, Dios va a estar contigo y vas a ver tu poder y tu gloria. Pero tienes que hacer las cosas de una manera correcta. Preguntarte: ¿está bien o no está bien lo que Dios quiere para mí? Y tenemos la última, que es libertad.
Sara, por favor. Yo quiero que pintes con esos colores. Pero, ¿qué pinto? Lo que quieras, ¿Cómo lo pinto? como quieras, ¿Qué color utilizo? el que quieras, Pero, ¿qué hago? ¿Líneas, círculos, puntos? como quieras. ¿Cuándo lo hago? Ya. Yo quiero que pintes, dice el Señor. Ya te di mi voluntad, como en la vida de Pedro. Cuando el Señor le dijo, ven a Pedro, ya la voluntad estaba. Pedro lo único que tenía era que arriesgarse. El cómo, qué color, si pinto una línea, si pinto un círculo, cuándo lo hago, lo tienes que decidir tú. Pero ya la voluntad de Dios está. Y estamos como Sara. Señor, ¿qué color utilizo? ¿Qué pinto? ¿Hago un círculo, una redonda? Y comenzamos a preguntarle muchísimas cosas al Señor. Y Dios ya te dio la libertad. No tienes que preguntarle cada paso que des. Él te dio la libertad. Y con esa libertad también te dio sentido común. Porque muchas veces confundimos la libertad. Por ejemplo, estás viviendo en una casa donde el arriendo pues era bajito y el mes que viene le subieron. Entonces tú estás, Señor, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Será que busco otra casa? ¿Será que no? ¿Será que me quedo? ¿Me lo confirmas, por favor? Y está bien orar, porque el primer principio es orar, que Dios te va a mostrar el camino. Pero también es importante entender que Dios te dio sabiduría y te dio sentido común. Por ejemplo, si es mi caso, yo sé que Dios me dio sabiduría y sentido común. Si el arriendo está caro, ¿qué hace usted? Busca otro lugar que esté acorde a mi economía. Esa es libertad, sabiduría y sentido común que Dios te pone en tu vida. Dios no te prohíbe que hagas lo malo. Él te prohíbe que hagas lo bueno. Él te prohíbe que hagas lo malo. La última era libertad. Arriésgate a hacer las cosas. Arriésgate, que Dios va a estar contigo. Pero ojo, no confundas la libertad. Y tener sentido común y la sabiduría para tomar decisiones también. Y para terminar, hay cosas que Dios te entregó. Hay cosas que Dios te confió. Adminístralas bien. No tengas problemas con hacer lo bueno. Si estás haciendo las cosas correctas, Él va a estar contigo. En lo que emprendas, si te vas a ir a otro país, Dios va a estar contigo. Si vas a estudiar esa carrera, Dios va a estar contigo. Si te vas a mudar, Dios va a estar contigo porque estás haciendo las cosas buenas. Si eres una persona de oración, si te estás moviendo en santidad, vas a caminar en la libertad de Dios. ¿Quién dice amén? Es oración, santidad y libertad. No es al revés. Es oración, santidad y libertad. Y Sara hizo un sol increíble. Dios te dio la libertad, la sabiduría y el sentido común. Sara se arriesgó a hacer un sol. Y la alegría del Padre es que disfrutes lo que has hecho. Con oración para ver qué camino debes tomar. Con santidad para saber si es bueno lo que Dios quiere para mí. Y libertad de poder arriesgarme a lo que antes tenía miedo. Y de pronto yo no sé usted con qué vino hoy, pero para mí me tocó mucho porque soy joven. Y la pregunta que yo le hacía a Dios era ¿qué carrera debo estudiar? Y creo que me cansaría de contar cuántas veces se lo he preguntado. Pero en el proceso de inscripción, ¿cuántas veces se lo he preguntado? Pero en el proceso de inscripción de este 2025-2, el Señor me dijo, tienes que arriesgarte.